Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie. Así que diciendo esto, comenzamos. Lo siento, Wag. ¿Qué quiere decir? Sal de mi casa. Gracias por revelar la verdad de que un hombre como tú no puede hacer que la doctora Pren te ame. No puedo o tu hija es... No seas grosero. ¿No crees que voy a seguir rogando? Si otros saben que la doctora Pren es así, ¿quién la va a querer? Nadie. Sal de mi casa. Lo haré, pero recuerda, una mujer como ella es un asco. Wag habló con resentimiento porque su plan fracasó. ¿Quién diría que no podría usar esto para casarse con la doctora? Y sería expulsado de la casa, no más perseguir a una mujer que no lo quería. Pero Wag no sabría cuánto lastimaron sus palabras a la doctora. El hombre que alguna vez fue casi su prometido salió de la casa, pero la sala permaneció en silencio. El cabeza de familia miró fotografías de su hija con la otra mujer y la reconoció como una actriz de una serie de televisión. Vi a nuestra hija con esta mujer, dijo débilmente la mujer de casi 57 años, haciendo que su marido la mirara incrédulo. ¿Cómo? Sí, las vi comprando juntas. Pensé que eran solo amigas, pero esto no puede estar pasando. ¿Qué le debemos decir a nuestra hija? Los vi comprando juntos. Pensé que eran solo amigas cercanas, pero esto no puede estar pasando. ¿Qué le debemos decir a nuestra hija? Si sale con un hombre, superará ese fracaso. Voy a concertar una reunión con el hijo de mi amigo, Crick. Acaba de obtener su doctorado. ¿El profesor de nuestra universidad? Sí, Crick y la doctora Pren se conocen. Dile que vuelva a casa. Pero me temo de que ella... Sabes cómo hablar con ella para que no se niegue, ¿verdad? No dejaré que su vida se vea empañada por estas tonterías. El padre salió de la habitación enojado, dejando a la madre suspirando. Al mirar las fotos de las dos mujeres, fue difícil de aceptar. La doctora nunca ha mostrado signos de que le gusten las mujeres. Casi tuvo la boda de sus sueños. ¿Cómo podía aceptar que su linda hija le gusten las mujeres? Si la doctora Pren saliera con un hombre, es posible que dejara de gustarle las mujeres. Mientras tanto, la doctora, ajena al problema inminente, sonrió cuando alguien hizo ruido en la cocina. Rómpelo suavemente para separar la cáscara, luego usa tus pulgares para separarlo suavemente. Ella siguió las instrucciones, pero no pudo. Me rindo. Cada huevo es un desastre. Sé paciente. Lo soy, pero sigo siendo mala, se quejó Pat, queriendo ayudar a su amada doctora, pero fracasó. Intenta otra vez. Contestaré el teléfono y volveré a ver tu trabajo. El teléfono sonó en el salón. Antes de salir de la cocina, la doctora le dio un beso en la mejilla para animarla, dejando que la frustrada mujer intentara romper los huevos sin mezclar las cáscaras. La doctora miró el número de llamada entrante con una mezcla de curiosidad y preocupación. No era frecuente que su madre la llamara en sus días libres, ya que normalmente quería que descansara, a menos que hubiera algo urgente que discutir. Hola mamá, sí. La llamada terminó después de una breve conversación, pero el rostro de la doctora inmediatamente se puso serio. Podía escuchar un tono de incomodidad en la voz de su madre. ¿Qué podría estar pasando en casa? Un miedo que permanecía en lo más profundo de su corazón comenzó a aflorar poco a poco, mientras su mente vagaba hacia las amenazantes palabras de su ex prometido. Nunca serás feliz con esta mujer. No había posibilidad de que ella regresara para casarse con él, pero ¿qué podía hacer él para hacerla infeliz? Pipren, lo logré. La alegre llamada desde la cocina sacó a la doctora de sus pensamientos. Su felicidad la estaba esperando ahora. Quiero mostrártelo. Simplemente romper un huevo a la perfección era algo que la chica estaba orgullosa, incluso si eso significaba casi vaciar el refrigerador de nuevo.
La doctora sonrió levemente a la criada, pero no pudo evitar mirar al desconocido auto de lujo estacionado en el garaje. Quizás tus padres tuvieron un invitado especial, pero rara vez invitaban a alguien, a menos que fuera alguien muy importante. Y este invitado especial parecía ser alguien a quien veía a menudo, ya que era hijo de un amigo cercano de su padre. Mamá, hola papá, soy Craig. Hola Pren, ven y siéntate. Craig está aquí para visitarnos. La doctora sonrió a sus padres y al apuesto hombre, que era casi 5 años mayor que ella. Recordaba bien que hubo muchas ocasiones en las que sus padres y él querían que desarrollaran una relación, incluso cuando ella todavía era estudiante de medicina. Pero en ese momento ella les dijo que quería concentrarse en sus estudios y él se fue al extranjero para seguir estudiando. La conversación entre sus padres y el hombre que a menudo le sonreía continuó. A menudo que se involucraba en la conversación, a pesar de que no estaba muy satisfecha con el comportamiento de sus padres, mantuvo sus modales, habló cortésmente y le devolvió la sonrisa al hombre. Debería irme ahora, los visitaré pronto. Pren, acompaña a Crick, querida. Sí, papá. La doctora Pren sabía exactamente lo que su padre estaba tratando de hacer, pero a la hora de elegir pareja, él siempre la dejaba tomar sus propias decisiones. ¿Por qué parecía tan ansioso porque ella se acercara a Crick esta vez? La doctora le sonrió al hombre con un doctorado extranjero cuando le expresó directamente su deseo de conocerla mejor. Ella no aceptó ni rechazó sus insinuaciones, simplemente dijo que estaba ocupada y que tal vez no tenía mucho tiempo para pasar con él, pero parecía que su negativa indirecta no lo intimidaba. Todo está bien, puedo esperarte. No esperes, Crick. Me voy por ahora, nos vemos pronto. Mientras el auto de lujo se alejaba, la doctora regresó a casa con una expresión tranquila. En el fondo sabía que no eran solo sus padres los que querían presentarle a este hombre. Mamá, papá, siéntate, hija, tenemos que hablar. La doctora mantuvo su rostro tranquilo, sin mostrar signos de miedo, aunque su corazón latía aceleradamente. Pensó que sus padres tal vez sabían sobre su relación con Pac, pero otra parte de ella esperaba que no lo supieran, ya que ella misma nunca se lo había contado. No se lo había dicho porque no estaba segura de cómo reaccionarían si ella tuviera una relación con una mujer. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.